Martínez. El día de hoy les vamos a presentar nuestro proyecto. Mi grupo está conformado por Juan Carlos Quimbay, Miguel Suárez y Edwin Rojas. Bueno, el nombre de nuestro proyecto es el estudio de los efectos del metabolismo y el rendimiento físico en cada posición de fútbol en los deportistas entre los 17 y 20 años. Bueno, como nuestro objetivo general tenemos estudiar el efecto metabólico en el rendimiento físico de cada posición de fútbol en los deportistas de 17 y 20 años. Primero, analizar los ámbitos alimenticios del rendimiento físico de los deportistas en las diferentes posiciones del campo de juego del fútbol. Como segundo, identificar qué posición en el campo genera un mayor metabolismo o gasto energético. Tercero, estudiar las características físicas de cada posición del campo entre los deportistas de 17 y 20 años. Cuarto y último, vamos a evaluar el proceso metabólico que influye en los deportistas de fútbol entre los 17 y 20. Bueno, ya para la formulación del problema, el problema que evidenciamos sobre los efectos metabólicos sobre el rendimiento físico de los deportistas jóvenes según su posición en el fútbol, ya que no hay un estudio sobre los aspectos metabólicos. Por ello, nosotros como entrenadores nos propusimos evidenciar por medio de un estudio qué efectos metabólicos se presentan en el rendimiento de estos deportistas jóvenes. Ya en la descripción, en esta investigación que haremos tendrá como finalidad analizar qué características físicas y procesos metabólicos tienen los deportistas en cada posición del fútbol, con el fin de poder planificar entrenamientos que se adecúen a cada posición para lograr un mejor rendimiento en estos deportistas. Bueno, el tema de nuestro proyecto se basa en un estudio de los procesos metabólicos y las características físicas que tienen los deportistas en cada posición del fútbol, ya que en muchas ocasiones estos procesos no estudian más a fondo o simplemente no los incluyen en los entrenamientos en el momento en el que se habla de una alimentación como tal o hidratación. Siendo nosotros entrenadores deportivos, nuestro objetivo es llevar y transmitir este conocimiento científico bioquímico a los deportistas del fútbol en cada posición, donde se realizará diferentes análisis a cada posición del campo en las cuales se buscará una mejora del rendimiento y generar un proceso metabólico más extremo de cómo y de qué manera se debe trabajar en cada posición. Bueno, en el marco teórico tenemos unos tipos de investigaciones que hicimos. Se investigaron diferentes aspectos para realizar el proyecto, lo cual es el fútbol. Lo primero que hicimos fue averiguar sobre las generalidades del fútbol, qué es su origen, medidas del campo y posiciones del campo y qué posición dentro del campo genera un gasto energético mayor. También averiguamos lo que es la resistencia aeróbica, la que es con su concepto es la que tiene más capacidad de oxígeno, la resistencia aeróbica, que es la que tiene menos cantidad de oxígeno relacionada hacia el fútbol, donde en el fútbol se presentan las dos. También averiguamos lo que es el metabolismo, carbohidratos, lípidos, proteínas, rutas metabólicas y qué genera en nuestro deportista de fútbol, cómo se debe alimentar, qué debe alimentar durante, después o durante un partido o cómo debe ser la alimentación y la preparación deportiva de un deportista de fútbol. También investigamos lo que es la hidratación en el fútbol, la cual es durante, antes y después de un partido, lo cual es de suma importancia la hidratación. Investigamos un estudio de la hidratación en el fútbol que lo vemos en el proyecto. También averiguamos sobre el umbral de lactato en el fútbol, todo esto relacionado hacia el fútbol, y el doping, que es la clasificación del doping en el fútbol y casos que son más sonados de doping en el fútbol. Como segunda parte del marco teórico tenemos lo que es el tipo de investigación y población.
El tipo de investigación, esta investigación es de tipo cuantitativa, ya que tiene como referente el logro de un objetivo, el cual es qué efectos tiene el metabolismo en el rendimiento físico según la posición de los jugadores de fútbol. La investigación se realiza a partir de métodos exploratorios, descriptivos, explicativos, experimentales. Las técnicas que vamos a implementar con esta investigación son métodos estadísticos, encuestas, entrevistas y experimentaciones. La población con la cual vamos a trabajar es se realizará un estudio a jóvenes entre 17 a 20 años, entre 15 a 20 personas. Vamos a realizar el estudio en diferentes posiciones y escuelas de fútbol. Trabajando el método de investigación, hicimos un esquema donde están las diferentes actividades que se van a proponer durante las que se propuso durante el proyecto, los cuales de la primera a la quinta semana vamos a traer lo que es la construcción del primer avance. En la quinta a la 10ª semana vamos a hacer la construcción del segundo avance. De la 11 semana a la 15 vamos a traer lo que es la construcción del tercer avance. De la 10ª a la 12 semana trabajamos lo que fue la encuesta. La experimentación no se pudo hacer por motivos pues de la pandemia. Las entrevistas pues tampoco se pudieron realizar por motivos de la pandemia. Los diseños de prueba, vamos a realizar un diseño de prueba y test para ver en qué estado estaban los deportistas, pero igual no se pudo realizar por la pandemia. Y pues la aplicación del test tampoco la pudimos realizar. La recolección de datos la hicimos de la semana 12 a la 13. Los análisis e interpretación de de las encuestas la hicimos del 12 al 14 de la semana. Las conclusiones las hicimos de la semana 13 a la 14. La elaboración de la investigación la realizamos pues todo el curso de pues todas las semanas, y la presentación final fue la semana 15, o sea, lo que vamos a hacer el día de la exposición del proyecto. La encuesta realizada fue hecha a 18 deportistas de fútbol, con la cual en las preguntas se buscaba obtener información bioquímica y física de los jugadores. En los resultados de esta pregunta obtuvimos que al menos el 83% de las personas manejaban una alimentación buena que iba entre 3 y 4 veces de comidas al día. Por otro lado, había un 16,7% que notificó que solo comían 2 veces al día. En esta pregunta queríamos saber con qué frecuencia consumían más un alimento los deportistas, en donde para ellos predominó el consumo de proteínas con un 68,7%, seguido de esto los carbohidratos con un 22,2% y por último teníamos los lípidos con un 11,1%. Preguntamos si su alimentación era balanceada, a lo cual obtuvimos que por lo menos un 56,5% respondió que era una alimentación regular. Por otro lado tuvimos un 38,9% que respondió que sí tenía una alimentación balanceada, y tuvimos una persona en la encuesta, que sería el 5,6%, que respondió que no tenía una alimentación balanceada. En esta pregunta queríamos saber con qué frecuencia consumían cierto tipo de alimentos por número de veces en semana. Entonces, con esto obtuvimos que la carne la consumían entre 1 y 2 veces, 5 deportistas. 8 de esos la consumían de 3 a 4 veces. 3 de esos la consumían entre 5 y 6 veces. Y hubieron 2 personas que la consumían toda la semana. Por parte de los vegetales, 6 de los deportistas la consumían de 1 a 2 veces a la semana. 7 de ellos entre 3 y 4 veces. 4 de ellos la consumían entre 5 y 6 veces. Y por último también teníamos 4 de ellos que consumían toda la semana los vegetales. En las comidas rápidas obtuvimos que por lo menos 17 deportistas la consumían entre 1 y 2 veces a la semana, y hubo un deportista que la comía toda la semana. En las galguerías, que podrían ser paquetes o dulces, 11 de los deportistas los consumían entre 1 y 2 veces a la semana. 3 de ellos la consumían entre 3 y 4 veces a la semana, 2 la consumían entre 5 y 6 veces a la semana, y también 2 la consumían toda la semana. También en alimentos fritos obtuvimos que 9 de ellos consumían 1 y 2 veces a la semana los fritos, 2 de ellos lo consumían de 3 a 4 veces a la semana, y 5 de ellos lo consumían 5 y 6 veces a la semana, y hubieron 2 que lo consumían todos los días de la semana. Por parte de la fruta, 3 de los deportistas la consumían entre 1 y 2 veces a la semana, 5 de ellos la consumían de 3 a 4 veces a la semana, 3 de ellos también lo consumían entre 5 y 6 veces a la semana, y 7 de ellos la consumían toda la semana. En esta pregunta queríamos obtener también un saber propio de los deportistas encuestados, ya que debido a esto es que ellos juegan en clubes o en equipos deportivos.
Para ellos, ¿cuál sería la posición que más genera un gasto energético? Y ellos respondieron que el volante de contención es el que más requiere un gasto energético. De segundo también tenemos los defensas laterales. Y por último tenemos los mediocampistas. Queríamos averiguar si en concepto de ellos creían que tenían una buena resistencia anaeróbica. Obtuvimos que un 72,2% de ellos respondió que sí. El otro 27,8% respondió que tenían una resistencia anaeróbica regular. Y no hubo ninguna persona que respondiera que tenía una mala resistencia anaeróbica. Dentro de esto queríamos saber desde el punto de vista de ellos sobre la capacidad física de la velocidad y cuál era la posición que más la necesitaba. Obtuvimos que un 44,6% respondió que el delantero necesitaba más esta capacidad, otro 22,3% respondió que los laterales extremos requerían esta capacidad, otro 22,3% también respondió que los extremos requerían esta capacidad, y por último tuvimos con 5,6% a los defensas y a los volantes igualmente con un mismo resultado. Necesitamos averiguar también para ellos cuál era la posición que más requería esta capacidad física, o sea la fuerza, y obtuvimos con un 89,3% que el defensa central es el que más la requiere, y tuvimos 5,6% para tanto delantero como para un volante de recuperación. A la hora de saber si se hidrataban de manera adecuada los deportistas antes de un entreno o antes de un encuentro deportivo, obtuvimos que el 77,8% respondió que sí y hubo un 22,2% que respondió que se hidrataban de una manera regular. Queríamos saber qué tipo de bebida predominaba más en estos deportistas a la hora de hidratarse y obtuvimos que un 77,8% prefirió el agua, por otro lado hubo un 11% que prefería los jugos naturales y las bebidas energizantes. Ninguno tuvo respuesta en lo que serían bebidas isotónicas ni gaseosas. Preguntamos si sabían cuál era su umbral de lactato, a los que estos respondieron con un no en un 88,2% y un sí en un 11,8%. Queríamos saber si de pronto estaban informados sobre el doping, debido a que esto es una cosa que arraiga bastantes deportes, y obtuvimos que sí, que 72,2% de ellos sí conocían tipos de doping y un 27,8% que no lo conocían. Bueno, tenemos aquí las conclusiones. Como primero tenemos, el estudio se realizó más teóricamente que práctico. Se mira que los efectos metabólicos en el rendimiento deportivo en cada posición de fútbol actúan de una manera demasiado importante, ya sea en la alimentación, en la hidratación, en el gasto energético o en las rutas metabólicas. Como segundo tenemos el buen manejo de los procesos metabólicos y características físicas que tiene un deportista de fútbol ayuda a la mejora del rendimiento en ellos. Como tercero, tenemos que sacamos del estudio de las 11 posiciones, en total se logró notar que la posición de porteros es el que menos gasto genérico genera, ya que no están en constante movimiento, pero durante un partido. Como cuarta parte, tenemos los procesos metabólicos y características físicas que tienen los deportistas, ayudan a ser más precisos en la creación de planes de entrenamiento adecuados. Como quinta parte tenemos del estudio, sacamos que de los 11 posiciones de los jugadores podemos afirmar que el jugador que tiene un mayor gasto energético en competición, o sea en partidos, son los laterales y volantes de contención, ya que tienen un mayor gasto de resistencia aeróbica y anaeróbica a la hora de un partido. Esto es a la hora de un partido. Y en entrenamiento la posición que mayor gasto energético genera son los guardametas por la exigencia de sus ejercicios. Como sexta parte tenemos la buena alimentación influye mucho en las capacidades de generar energía por los tres tipos de alimentación, los cuales son carbohidratos, proteínas, lípidos, las cuales deben ser debidamente balanceadas a la hora de una alimentación. Como séptima parte tenemos la hidratación es fundamental a la hora de un partido, durante, después y al iniciar un encuentro o un entrenamiento. También tenemos como última parte de las conclusiones, los consumos de proteínas, carbohidratos, vitaminas y suplementos son personalizados para cada jugador. Estas son como las conclusiones que tenemos cuando sacamos todo el proyecto. Como pueden evidenciar, acá podemos ver las referencias. Acá están los anexos, el cual tomamos un pantallazo de la encuesta que realizamos.